Hola a todos y a todas. En esta presentación vamos a hablar sobre gordofobia. Gordofobia es un término que escucharemos a lo largo de toda esta especialización y para dar inicio a este módulo vamos a ver un video que deja súper en claro de dónde viene este miedo y este rechazo tremendo a la gordura, por qué está tan arraigado en nuestra sociedad y por qué sí o sí lo debemos erradicar. Muy bien, ha llegado el momento favorito de todo el mundo. Si tuvieras que elegir entre un viaje a París con hospedaje pagado y comidas incluidas o conseguir tu peso ideal, ¿qué elegirías? Buena pregunta. ¿Qué elegirías? ¿Vivir en la mansión de tus sueños con cascada incluida, vista al Himalaya y de alguna manera también al jardín de las Kardashians que queda en Calabazas, California? ¿O conseguir tu peso ideal? Está dificilita. Hace calor un poquito, ¿no? ¿Qué elegirías? ¿Salvar al pequeño Timmy que cuelga de este precipicio? El pequeño Timmy que sueña con conocer el mar, convertirse en médico y seguir el ejemplo de su madre, Susi Rodríguez, que siempre soñó con ser médica, pero no lo hizo porque tuvo que criar a su hijo sola. Madre soltera, y cómo le ha costado sacarlo adelante, pero todo lo ha hecho por el pequeño Timmy. ¡Oh, cómo le gustaría vivir! O conseguir tu peso ideal. ¿Y bien? ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? Que me perdone Timmy, pero... Ojalá se tratara de una elección, sin más. Ojalá las personas pudiéramos simplemente elegir lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, lejos de las presiones y los estereotipos. Millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a aguantar hambre, a aislarse de la gente que quieren, recortarse el estómago, ponerse en riesgo con pastillas, dietas absurdas, quedar excluidas de trabajos, poner en segundo plano sus sueños, sus viajes, dejar de hablar con sus amigues o incluso arriesgar su vida por perder peso. Pues aprendimos que ese número define qué tan sanas y felices somos. Lo aprendimos de la cultura que nos rodea y lo validamos en las citas médicas, pues el discurso tradicional de los médicos es encargado de que demos por cierto que la dieta es necesaria si tienes un cuerpo gordo. ¿Cómo podríamos dudar de los médicos si ellos son los que han estudiado para eso? Bueno, pues me atreveré. Por la búsqueda del peso ideal lo damos todo. Yo misma he sido esa persona que se ha preguntado ¿por qué carajos un número importa tanto? Bienvenidos a The Late Night Show, el show que tu tío que todavía dice gordi buena no quiere ver, aunque deberías mandárselo. Hoy vamos a cuestionar la cultura de dietas y ojalá retar los prejuicios que fomentan la gordofobia. Nos enseñaron que vivir en un cuerpo gordo es algo malo. Muy malo. A eso se le conoce como gordofobia. ¿Gordo qué? Gordofobia. Pero no le tengo miedo a los gordos. La gordofobia es la discriminación que viven las personas gordas por el simple hecho de serlo. Esa discriminación se manifiesta en acciones, comportamientos y prácticas que burlan, marginan, oprimen y les quitan derechos poniéndolas en una situación de desventaja en la sociedad. En el colegio, las personas gordas tienen más probabilidad de sufrir bullying, que puede ir desde agresiones verbales hasta físicas. Ustedes creerán que todo se pone mejor en la adultez, pero no realmente. En la vida adulta, el tamaño del cuerpo hace que tengas más o menos posibilidades de conseguir empleo. Esta no es una suposición mía, son cifras. En el 2015, el Eurobarómetro identificó que el aspecto físico es una de las 3 principales razones de discriminación en los procesos de selección laboral, junto con la discapacidad y la edad avanzada. Y eso sin mencionar que encontrar cómo vestirte es casi imposible. Los cuerpos gordos no encuentran ropa a su medida. ¡Tenemos la solución! Ajá. ¡Haz dieta!
La idea de que la dieta es la respuesta a este problema es una idea perversa. Creemos que todo se resuelve con dieta, un dolor de oído, un corazón roto o hasta la discriminación. Pero el problema de la gordofobia no se resuelve con dieta keto o ayuno intermitente. Invité a Raquel Lobatón, nutrióloga y activista por la diversidad corporal, para que conversemos. Raquel, ¿por qué las dietas no funcionan y pueden de hecho convertirse en un problema? Bueno, primero hay que preguntarnos no funcionan para qué. Si en términos estrictos, primero entender que el concepto dieta, desde el punto de vista etimológico, quiere decir el conjunto de alimentos que comemos en un día. Claro. Pero la cultura de dietas, de la que hablaremos, se secuestró ya el término. Y hoy en día, cuando le preguntas a cualquier persona, ¿estás a dieta? Pues lo que entiendes es en un régimen hipocalórico, es decir, bajo en calorías, con la finalidad de perder peso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de no funcionan, es decir, estos programas de alimentación o estos regímenes de alimentación con la intención de perder peso, se ha visto, está documentado, que solo funcionan en el corto plazo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Te permiten la pérdida de peso? Sí, solo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sabe reconocer, nuestro cuerpo no sabe reconocer una hambruna real de una hambruna voluntaria, lo digo entre comillas. Y las dietas son eso. Las dietas para perder peso son tal cual estados de subalimentación. Eso a mí me lo enseñaron en la carrera. Cuando yo todavía trabajaba bajo un enfoque centrado en peso, lo que me enseñaron es, para que la gente pierda peso, lo que tienes que hacer es meterla en un déficit calórico. Como si fuera una ecuación matemática. Sí, claro, ¿no? dale de comer menos de lo que requiere. Hoy en día es absurdo, es como déjale dormir menos de lo que requiere o déjale orinar menos de lo que requiere. Y siento que es algo que sabemos todas las personas que hemos estado tanto tiempo en esta cultura de dietas también. Sí sabes que lo que estás haciendo es haciendo que tu cuerpo saque eso de otro lugar. Claro. O sea, la matemática, la funcionalidad es lógica para nosotros, pero como que al final no es... Sí, no le ponemos tanto cuidado a sí, y es que lo la lógica riesgoso que es. Claro, la lógica es esa, ¿no? Es si tú comes menos de lo que tu cuerpo requiere, tu cuerpo entonces para funcionar tomará reservas de grasa y quemará grasa, lo cual es cierto que pasa de manera temporal nada más, porque entonces el cuerpo empieza a ver este estado de subalimentación como un peligro, como un estado de alerta. Como te digo, el cuerpo no sabe que tú decidiste comer menos porque vives en una sociedad gordofóbica. El Claro. cuerpo entiende que se acabó la comida, que hay hambruna, que ya no hay mamuts, que hay guerra, que hay escasez. Y entonces este cuerpo maravilloso, cuyo principal objetivo es garantizar nuestra supervivencia, empieza a echar a andar mecanismos, a hacer todo lo posible para resistirse a esa pérdida de peso. Y entonces empieza, de pronto, seguramente si tú hiciste dieta, si quienes nos están escuchando, se identificarán en el sentido que a veces haciendo la dieta ya no bajas. El estado de subalimentación tampoco es sostenible en el largo plazo porque empiezas a tener hambre, porque tú te puedes aguantar el hambre por un periodo, pero no eternamente. Entonces, de pronto el cuerpo también te empieza a mandar señales mucho más intensas de hambre cuando ya llevas un periodo de dieta, porque el cuerpo quiere que le des comida. Siempre digo, es como si, a ver, yo dejara de beber agua toda la semana. ¿Tú crees que, o un mes, tú crees que al mes podría agarrar un vasito chiquito y darle traguitos? No, mi cuerpo va a desatar mecanismos para ponerme en una sed extrema y que yo me vaya a meter un atracón de agua. Y eso no es porque yo soy adicta al agua, ¿verdad? ¿Y crees que en respuesta a la ineficiencia de estas dietas para bajar de peso, ¿no? En esta cultura en la que todo gira en torno a los privilegios que te da estar delgado, se pusieron de moda estos procedimientos tan riesgosos como lo son la manga gástrica o el balón gástrico? Bueno, creo que hay ya un montón, ¿no? Hay un montón de cirugías bariátricas, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, Nat. Si las dietas funcionaran, no existirían simplemente las cirugías bariátricas. Eso también te lo escuché decir una vez, tocaría solo hacer una en toda la vida. Claro, o si las dietas funcionaran, uno, bastaría hacer una en la vida. Dos, ¿a quién se sometería a una intervención tan barbárica como meterte un balón al estómago o cortarte, ya vámonos a algo más extremo, a la manga o al bypass, mutilarte un pedazo de estómago si pudieras perder peso simplemente haciendo dieta? Y ahora creo que esto raya mucho en estas mentiras que han circulado mucho por la gordofobia y por nuestra cultura y por nuestra sociedad y por cómo está hecho todo, ¿no? Como que siempre que hablamos de esto, también lo hablamos desde un punto incluso no malvado. Todos teníamos estos sesgos. Sí. Desde este punto como en el que sabemos que es algo que existe dentro de la medicina, ¿no? Como estos sesgos gordofóbicos, pero vemos muchos comentarios acerca de que estos procedimientos se hacen para mejorar la salud en otras áreas. ¿Qué tan cierto es esto?
¿Y por qué existe tanto este recurso? ¿Por qué se recurre tanto a esto dentro de la medicina? Como mandar, incluso ni siquiera me voy a ir a las cirugías, porque sí me interesa que hablemos de eso, pero los doctores muchas veces dan la libertad de quitar alimentos o recomendar dietas como tirándolo a que es lo mejor para la salud. Bueno, creo que primero es bien importante lo que dijiste, esto no va en contra del individuo ni del médico particular, va en contra del sistema. De la sociedad. Sí, es algo sistémico y son sesgos colectivos que tenemos, ¿no? Todos crecimos. Yo también practiqué una nutrición centrada en peso. Yo prescribí dietas para perder peso porque de verdad creía, eso es lo que me enseñaron, y jamás se me hubiera ocurrido hacer algo distinto hasta que tuve pues, este despertar, ¿no? Cuando todos hemos crecido en esta sociedad donde se nos ha hecho creer desde que somos muy pequeñas, pequeñez, que la gordura es lo peor que nos puede pasar, que gordura es sinónimo absoluto de enfermedad, que automáticamente estar más delgado es estar más sano, lo cual no es cierto. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay gente que adelgaza justamente porque está enferma o porque pasó, tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Adelgacé por depresión o por subalimentarme. O por subalimentación, ¿no? Entonces, creo que todo esto es una visión muy reduccionista de la salud, muy simplista. Y de las personas en general. Sí, también, claro, ¿no? que asume primero que la salud solamente es la salud metabólica, ¿no? ¿Sí? Pero además, todo esto se basa en premisas que son solo suposiciones. Es decir, se asume que las personas gordas que pierden peso 100% se van a comportar metabólicamente como las que siempre han sido delgadas, y eso ni siquiera lo sabemos, porque no tenemos una sola forma que al día de hoy haya demostrado que las personas pueden perder peso y mantenerlo. Todas las personas, el 95% de las personas que pierden peso con cualquier intervención, lo recuperan en un periodo de entre 2 y 5 años. Entonces, ni siquiera podemos saber el efecto que tiene eso en su salud a largo plazo, porque todas acaban recuperando. Que además lo que el eso peso. quiere decir en realidad, o bueno, lo que nos están demostrando este tipo de ejemplos es que los cuerpos son distintos. Tratar de Totalmente. modificarlos va a hacer que simplemente te demuestren que siguen siendo distintos, por más que intentes hacerlo, ¿no? Es que si te pones a ver, esto es una visión súper eugenista, ¿no? O sea, esta idea de homogeneizar los cuerpos y que hay jerarquías corporales y hay cuerpos que son buenos y cuerpos que son malos, y que tenemos que hacer que todos los cuerpos sean estos cuerpos buenos. No es un poco como este tema que antes el color rosa se usaba para los hombres y el azul para las mujeres, y fueron como decisiones súper arbitrarias las que hicieron que eso cambiara estructuralmente y que hubiera como consecuencias tales como las que tenemos hoy socialmente de lo que significa un color u otro. Esto lo habla una socióloga maravillosa, la doctora Sabrina Strings, en un libro que se llama Fearing the Black Body, que son los orígenes raciales de la gordofobia, y es como la población blanca, las mujeres blancas, empiezan a tratar de diferenciarse de las negras por medio de la delgadez. Es decir, la delgadez se asocia a lo blanco, a lo europeo, a lo puro, a lo limpio, mientras que lo gordo se asocia en ese entonces a lo negro, a lo goloso, a lo desbordado, a lo grotesco. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver que esto va mucho más allá de lo que creemos, ¿no? Que Justo iba un poco ligado a mi siguiente pregunta, que era, la gordofobia es una forma de discriminación que afecta a todas las personas, pero para las mujeres, me atrevo a decir como feminista, es aún peor porque cargamos con mucha presión sobre nuestro cuerpo. Creo que el tamaño del cuerpo se intersecciona con otras formas de opresión como la raza o la clase social. ¿Cómo se manifiestan estas cruces en la vida cotidiana de las personas? Totalmente. Bueno, la gordofobia, por supuesto que nos afecta a todos, todas, todes, pero sobre todo, aquí sí quiero ser muy clara, a las personas gordas, que son la identidad oprimida, digamos. Obviamente a las personas flacas también nos afecta porque las personas flacas vivimos con miedo a engordar, pero nosotras no vivimos la gordofobia sistémica. Nosotros no somos discriminadas por el sistema a las mujeres o a las personas flacas en general. Claro, que siento que eso es algo que me ha costado muchísimo trabajo de expresar cuando estoy tratando de hablar del tema, ¿no? Porque es distinto ser una persona con gordofobia y como que realmente pensar en eso y decir como que wow, o sea, si estoy parcialmente controlada, mis decisiones sí están controladas como por este motor que es esto, a que el mundo te señale por eso.
¿no? Es No la nada más gran que te diferencia. señale, sino que te maltrate, Claro. que te violente, que te Te discrimine, discrimine. por supuesto. Totalmente. El concepto existe, la discriminación existe. Y tal como lo dices, es una discriminación que nos atraviesa más a las mujeres que a los hombres, evidentemente. Que Sí. de hecho justo armando este capítulo tratamos de buscar activistas hombres y Y hay no pocos. encontré. Sí, los Fue pocos muy que difícil hay, para mí. por lo general, pertenecen a la comunidad LGBT, porque también en la comunidad homosexual masculina en específico hay muchísima gordofobia, ¿sí? Hay mucho más cultura de dieta y mucho más mandatos de delgadez. Pero sí, evidentemente es algo que nos atraviesa más a nosotras, por supuesto, porque la gordura en esta sociedad se sanciona mucho más en las mujeres, se nos castiga mucho más. A los hombres se les permite mucho más la gordura. No quiero decir que no se les sancione, pero no igual. Un hombre, es mucho más factible que un hombre gordo llegue a un puesto de poder que una mujer gorda. Es mucho más factible que un hombre gordo adquiera un protagónico en una película que una mujer gorda. O sea, definitivamente esto va ligado, la gordofobia va ligado con lo que llamamos violencia estética. Y la violencia estética es algo dirigido hacia las mujeres. Pues esta violencia que es casi está normalizada y la mayoría de las mujeres ni siquiera la percibimos por muchos años, que es la forma en que se nos ha hecho creer que nuestro valor radica básicamente en nuestra apariencia, ¿no? Y estar constantemente en la búsqueda de algo inalcanzable, ¿no? Porque también todos los checks que tenemos que hacer en la lista de todas las cosas que tenemos que hacer, pues son imposibles. Totalmente, es vivir persiguiendo la zanahoria y nunca llega, ¿no? Y entonces te la pasas viviendo, no vives el presente, porque o estás fantaseando con un futuro tú que nunca llega, o sea, cuando yo llegue a esto y nunca llega, o pasa el tiempo, envejeces y entonces acabas añorando el pasado, el cuerpo pasado que tenías y ahora no tienes, y entonces nunca vives. Es impresionante la cantidad de esfuerzo que le metemos, de energía que le metemos a esto y de dinero. Porque aquí hay que hablar que, claro, las mujeres tenemos que invertir muchísimo más dinero en que es, nuestra por supuesto, apariencia. lo que sostiene esta cultura de dietas. La de dietas, la de belleza, la de las cirugías cosméticas, o sea, y ve, todas somos mujeres las que sostenemos esto. Entonces las mujeres no nada más tenemos una brecha salarial y ganamos menos, sino que además estamos obligadas, entre comillas, por la cultura. Obviamente nadie nos está poniendo una pistola en la cabeza, pero el mundo nos sanciona si nosotras no cumplimos con ciertos rituales de belleza. Claro, al final estamos hablando de una balanza de privilegios que también te lanza hacia el otro lado si no cumples con estas cosas. Por supuesto. Y el hombre no se le exige, al hombre no se le sanciona porque tiene canas. Claro. No se le sanciona igual si engordó, no se le sanciona si le salieron arrugas, y a nosotras sí. Entonces estamos constantemente siendo consumidoras de estos productos y servicios, ¿sí? Que según esto van a arreglar nuestros cuerpos descompuestos, imperfectos. Y nunca llegamos. Y entonces siempre se nos vende una inseguridad nueva. Supongo que también como una nutrióloga antigordofobia activista no ha estado fácil el camino para llevar este mensaje, ¿no? Como que siento que también tienes muchos doctores en tu contra. Bueno, evidentemente yo creo que cualquier persona que desafía paradigmas dominantes generalmente le toca enfrentar mucho odio. Por supuesto que he enfrentado mucho odio, he enfrentado mucha violencia también por el discurso. Y por supuesto que entiendo que este mensaje es retador y es incómodo, ¿sí? Pero afortunadamente también he encontrado muchas personas profesionales de la salud, la mayoría mujeres, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque como esto nos atraviesa a las mujeres, creo que es más fácil que las mujeres les caiga el 20 y les haga sentido, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más profesionales de la salud, no solo mujeres, también ya cada vez más hombres. No es fácil entenderlo. Ahora eso no justifica la violencia. Yo entiendo que estoy retando un sistema. También entiendo que hay muchos intereses económicos detrás, sí. Y que también es algo que va muy ligado con el escudo de que es algo que es por salud, sí, ¿no? Totalmente. Que igual a la gente se le olvida que también la homosexualidad era tratada como una enfermedad. Claro. Y ahora que está cada vez más probado, ¿no? Como que ya viene de muchos años atrás, enseñar que la obesidad no existe, que el sobrepeso es gordofóbico, ¿no? O sea, como que hablar de todo esto, pero pues realmente es algo que
por lo menos de mi parte o de mi lado, sé que empecé a trabajar hace muy, muy poco tiempo porque no había todavía no hay información suficiente. Bueno, yo empecé hace 5 años, nada apenas, recientemente, y me he deconstruido de una forma muy, muy importante. Y por supuesto que entiendo la resistencia que hay. Veo que vamos ganando pasos poco a poco. De pronto, más declaraciones, por ejemplo, la Asociación Médica Americana hace 2 semanas, la misma que catalogó a la obesidad, lo digo entre comillas porque no suelo usar esta palabra, como enfermedad. Hace 2 semanas lanzó un comunicado que finalmente ya se dieron cuenta que el índice de masa corporal es obsoleto. Que ese es un dato que a mí me voló la cabeza. Sí, pero aparte ellos mismos, que son los que nombraron a la obesidad una enfermedad, y la obesidad, lo digo entre comillas, está basada en el índice de masa corporal. Entonces ahora nos dicen, es obsoleto, pero bueno. Que para las personas que nunca han hecho una dieta o no les han presentado este modelo antes, el IMC, ¿nos puedes explicar qué es? Sí, bueno, el IMC o índice de masa corporal es la forma que se utiliza hoy en día para diagnosticar o catalogar a las personas en su rango de peso, como peso, lo voy a decir entre comillas porque yo no estoy de acuerdo con este índice, me parece que estos son términos inventados, no me parece, son que es y peso racistas normal, y discriminatorios, sobrepeso y obesidad, ¿no? Y este índice fue creado hace casi 200 años por un matemático estadístico belga que nada sabía de salud, que no era médico y que lo único que quería tenía intenciones racistas y eugenistas porque estaba en busca de las dimensiones del prototipo del hombre ideal. Y para sus mediciones utilizó solamente hombres blancos europeos. Y de la época, además. En esa época. Y aparte él no habló de salud y no dijo que esto era para diagnosticar salud y que no se debía usar para evaluar individuos, sino poblaciones. Y ahí se guardó el índice de masa corporal por muchos años, hasta que en los años 70 un doctor, Ansel Keys, dijo que había que unificar a las compañías de seguros porque cada una tenía tablas distintas de peso ideal y a veces había diferencias de hasta 10 kilos entre una y otra. ¿Con qué lo unificamos? Pues vamos a buscar algo, y entonces se puso a revisar en los análisis históricos y encontró esta herramienta obsoleta y dijo, es mala, pero es fácil de usar y es lo que hay. Entonces de aquí tomaron este índice de masa corporal, que no es más que dividir tu peso entre tu estatura al cuadrado, y se hicieron puntos de corte arbitrarios, y dijeron, mira, de aquí a aquí, llamémosle normal. Salud, o sea, llamémosle salud. Pero aparte normal, o sea, quiere decir, lo que está fuera de esto es anormal, son personas anormales. Y de acá a acá llamémosle sobrepeso, lo cual es absurdo. ¿Qué quiere decir sobrepeso? ¿Más peso que quién? ¿Quién tiene la autoridad moral para decir que cuánto debe pesar una persona? Yo digo, es como si de pronto dijeran, de tal metro de 1,70 para arriba le vamos a llamar sobreestatura. O sea, es igual de absurdo. Se hacen estos puntos de corte arbitrarios, tan arbitrarios, Nat, que en el 98 el normal llegaba a 27.8 y lo bajaron a 25. Porque dijeron arbitrariamente. Y de la noche a la mañana millones de personas. Sin embargo, es la bandera que usan sí. todos para defender sus temas de esto es más saludable, la delgadez es más saludable, sí. Es dañino subir de peso, ¿no? Como que todo esto. Y al final hay mucha gente que asocia a las personas gordas con enfermedades como la diabetes o el cáncer. Y se nos presenta como una verdad al final, como si eres gorda, si eres gordo, si eres gorda, te va a dar alguna de esas cosas. Y creo que ahí es bien importante entrar, porque esa es la parte que nos cuesta mucho más trabajo de construir, ¿no? La parte de entender que es mentira, que la medicina a veces miente. Que la medicina está hecha por personas con sesgos también y con intereses. Y usualmente, voy a decir esto así, hombres blancos, heterosexuales, cisgénero europeos. Sí, totalmente. Los creadores de dieta. Ellos escribieron los libros. Pero bueno, independientemente de eso nos cuesta mucho trabajo de construir esto. Ahora, yo no te voy a negar, porque no te lo voy a negar, que hay estudios que muestran asociación entre pesos altos y mayor riesgo de enfermedades. En ciencia, asociación no es causalidad, y esto es primordial entenderlo. Wow, me gustó mucho esa frase, estuvo muy inteligente. O sea, el hecho de que hayan más personas gordas que presenten diabetes o lo que quieras, o colesterol, no quiere decir la asociación no quiere decir que una sea la causa de la otra. Es decir, por ejemplo, sabemos que los hombres, es cierto, los hombres calvos, prematuros, presentan con mayor frecuencia más riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluso más que los que caen en rango de obesidad, que las personas que caen en rango de obesidad. Ok, wow. Eso nadie lo dice. ¿Sí? Deberíamos de decirlo. Exacto.
¿Podríamos decir que es por culpa de la calva? No. Que lo que deberían de hacer es ponerse implante y con eso ya se les baja el riesgo. No. Alguien se la pasa gritándoles a los hombres calvos en la calle que son unos irresponsables, que cuidan su salud, No. que si no se quieren, no, porque nos parece No tiene absurdo. una porque cosa que la otra. relación, asociación no es causalidad. Hay algo más que les pasa a estos hombres, que es que tienen niveles más elevados de testosterona y que esto provoca ambas cosas. Ok. Provoca que sean calvos prematuros y que tengan más riesgo de enfermedad cardiovascular. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Las personas gordas no solamente comparten como característica común el tener un peso alto, sino comparten otras características comunes, como cuáles. Por ejemplo, todas han sido discriminadas. Y el estrés de la discriminación, hoy sabemos cada vez más que el estrés crónico que produce la discriminación favorece estados de inflamación que facilitan la enfermedad. Los grupos discriminados a lo largo de la historia siempre han tendido a enfermarse más por esto. Pero también sabemos que las personas gordas, prácticamente todas, si no es que todas, pero por lo menos la mayoría, han pasado su vida a dieta. Y si han pasado su vida a dieta, han pasado su vida en estos ciclajes de peso, lo que llamamos weight cycling. Y hoy en día tenemos un montón de estudios que muestran la asociación entre estos, subidas y bajadas, y mayor riesgo de enfermar. O lo que tú decías, quizás hay barreras sociales para que las personas gordas tengan mejores hábitos de salud, porque las personas gordas no van a un gimnasio porque los gimnasios son lugares hostiles, donde les insultan y les bulean, o no hay ropa de su tamaño para que se ejerciten. Asociación es causalidad, es de lo más simplista que hay. Aunque creyéramos que las personas gordas tienen más riesgo de enfermar, ¿esa es una justificación para violentarlas y maltratarlas, de verdad? Porque es un discurso súper hipócrita. Porque todos en esta vida tenemos conductas que podrían deteriorar nuestra salud. Algunos fuman, algunos beben alcohol, algunos se desvelan, algunos practican deportes de alto riesgo donde se pueden morir mañana. Y nadie está como policía de la salud diciéndoles a todas estas personas que son unas irresponsables que no se quieren, ¿no? Solamente a las gordas. Entonces, ¿de verdad es por salud? Esto es una pera y esto una manzana. Son frutas, pero frutas distintas. ¿Qué fruta es mejor? ¿La manzana o la pera? ¿Cuál tiene más vitamina C? ¿La manzana o la pera? ¿Cuál fue cultivada con más químicos? ¿La manzana o la pera? No puedes saberlo a simple vista, ¿verdad? Porque si bien esta manzana se ve bastante roja y bonita y esta pera se ve un poco más arrugada, la forma en la que lucen estas frutas no te habla de su nivel de vitaminas ni de la forma en la que fueron cultivadas. Pasa lo mismo con las personas. Pensemos que esta manzana es una persona delgada. Pensemos que esta pera es una persona gorda. ¿Cuál de las dos es más saludable? No lo sabemos, ni nos importa. ¿Se imaginan por qué no podemos responder simplemente por su apariencia? Porque delgada no significa saludable y gorda no significa enferma. No existen enfermedades que solo padezcan personas gordas. Hay manzanas que se ven muy rojas y lindas, pero que fueron cultivadas con muchos químicos. Y peras arrugadas porque han vivido más días, pero que fueron cultivadas con aguas limpias. Yo creo que sí es una de las discriminaciones más normalizadas. Más normalizadas. Es una de las discriminaciones más normalizadas. ¿Por qué? Porque son aparte avaladas por el sistema. Y creo que además están un poco como impulsadas por esto mismo que al final, y vamos a decirlo así tal cual, sin quitarnos el miedo a todos, decir que somos gordofóbicos, ¿no? Por el mismo sistema en el que vivimos, pero por esta misma gordofobia que tengo y que siento y con la que he crecido también, sea un punto para que todos estemos en alerta siempre de sufrir las consecuencias de esta discriminación. O sea, es una discriminación tan fuerte y tan presente y tan viva en nuestra sociedad y en nuestro día a día que todos tenemos miedo a ser señalados por eso. Todos podemos engordar en algún momento de la vida, puede pasar. Y por distintas razones, además, ¿no? Sí, claro, y por distintas razones. Entonces, el cuerpo cambia naturalmente. Todos tenemos miedo a ser discriminados. Entonces, el miedo a engordar es un miedo a perder privilegios. Y qué difícil también empezar tu proceso de construcción y como romper con esa parte cuando hemos llevado este discurso por tanto tiempo y sabiendo que la consecuencia de dejar eso ir es esta pérdida de privilegios, ¿no? Las personas que han perdido peso con dietas es perder los privilegios. Pero también tenemos personas gordas que nunca han logrado adelgazar y que este trabajo de construcción implica un duelo porque es renunciar a esos privilegios que tanto han buscado y que no han llegado a tener. Por ejemplo, yo tengo casos, ahorita me vienen 2 pacientes a la mente que eran gordas. Y pese a que eran gordas y vivían en un mundo gordofóbico, no estaban
tan incómodas en su cuerpo. De cierta manera estaban más o menos en paz. Enflacaron por cuestiones no de hacer dietas, sino de volver de un en específico. Una enfermedad la llevó a bajar de peso y la otra fue un tema de tomar algunos medicamentos que tomó para otra condición y le hicieron bajar de peso. Y cuando perdieron peso y por primera vez en la vida se dieron cuenta de lo que es el privilegio delgado y empezaron a recibir todo el trato preferencial que se le da a las personas delgadas, los halagos, la validación, se les abrieron puertas, empezaron a tener relaciones. Porque aparte, sin pena ni gloria, la gente a la cara te dice todos estos comentarios súper gordofóbicos acerca de cómo es mejor y te ves mejor y todo mejora. Claro, y empiezas a tener más parejas y empiezas a tener más... Es más, que dice gente que no me saludaba, ahora me saluda. La gente en la calle me voltea a ver a la cara. Y entonces... Dice, ahora estas pacientes, una en específico, que estoy recordando que la vi hace un par de semanas, me decía, hoy en día vivo más incómoda en mi cuerpo porque vivo con miedo a engordar. O sea, antes yo no tenía miedo a engordar y no sabía lo que era el privilegio delgado, pero ahora que ya lo viví, no quiero soltarlo. Y siento que esto se relaciona a áreas que incluso me pongo a pensar como en mis historias personales con el tema de las dietas, que siento que siempre he sido súper gordofóbica, ¿sabes? Alineado muchísimo con también los miedos que le pusieron a mi mamá desde chiquita con su cuerpo y que su cuerpo se pareciera al mío y que lleváramos ese camino, ¿no? Como que yo estuve en dietas desde chiquitita y como ese mismo proceso que viví también yo a la mano y a la par de la virtualidad y el internet, que fue como que empezaran a opinar tanto de mi cuerpo. Cuando bajé de peso de una manera u otra me empecé a dar cuenta que incluso cosas como que yo, por ejemplo, no disfrutaba nunca ir a la playa, ir a una alberca, el clima cálido, ponerme traje de baño, ni nada, porque es algo que yo como que relacionaba mucho con esta inseguridad, con sentirme señalada, con sentirme observada, con los comentarios, con la ola de hate que podía recibir en todo eso. Entonces, pues, se van en todas estas ramas que pensamos tal vez muchas veces en cosas que odiamos, porque hay cosas que están ligadas a eso que ni siquiera habíamos pensado que eran esa que eran la por razón. ahí, que tenía que ver con eso. Incluso cosas que relacionamos con una cosa como positiva hacia bajar de peso por esta misma situación, ¿no? Alguien me decía como, pero es que yo sí me siento mejor cuando bajo de peso. Le decía, ¿te sientes mejor o todo el estímulo de tanta gordofobia te hace sentir mejor? Es que sí, es que ese me siento viene de, pues claro, el mundo me trata mejor y me siento mejor, por supuesto. O sea, es que por supuesto que yo me siento mejor cuando recibo un mejor trato, cuando recibo más oportunidades, cuando, ¿no? Y aparte, bueno, entender que todos crecimos con este sesgo de gordura. Es que si viviéramos en un mundo al revés, donde la gordura fuera visto como lo aspiracional, lo bello, lo deseable, las personas gordas fueran vistas como las disciplinadas y fueran las que reciben mejores empleos, mejores sueldos, pues probablemente no nos sentiríamos mejor cuando adelgazamos, ¿verdad? Porque además el tema de la delgadez está visto como si fuera un tema de esfuerzo también. Claro, ¿no? Es esa falsa meritocracia, ¿no? Claro, como que si subiste de peso quiere decir que te descuidaste, o sea, como si fuera un tema... Y es que, a ver, es importante... Tan sencillo, ¿no? Subir o bajar de peso. Totalmente, incluso. Y las personas que siempre hemos sido delgadas, porque hay personas que tenemos una genética delgada, no hemos hecho nada para ser delgadas. O sea, simplemente es lo que te digo, es una falsa meritocracia. No es porque yo haya hecho algo especial. Sí, evidentemente hay gente que ha llegado a esa delgadez a base de mucho sacrificio y esfuerzo, pero primero que nada, pues en el 95% de los casos acaban recuperando el peso. Pero segundo que nada, ¿por qué tendría que ser así? Porque una persona tendría que estar dispuesta a vivir restringiendo su alimentación, subalimentándose, privándose del placer de comer, con tal de encajar en lo que esta sociedad dijo que debería de ser. Con una meta en la cabeza tan ajena a algo que es positivo. No sé, ahora que desde hace un par de años que empecé a consumir también contenido antigordofobia y activista con el tema, la cantidad de cosas que hay para mejorar tu salud que no tienen nada que ver con el número de tu peso, totalmente, con subir o no subir, con ser gordo, ser delgado, es como, o sea, yo por lo menos sé que puedo hacer 50 que no tienen nada que ver y mejorarían mi salud 100%. Claro, pero esas a nadie le importan. Por supuesto, pero toda la vida siempre, incluso a mí, que yo también pues, tengo un cuerpo mediano, ¿sabes? No vivo en un cuerpo gordo. Sí. Me han hecho referencia a que muchísimos de mis problemas de salud tienen que ver con mi peso.
Es lo que te digo, nunca es suficiente, ¿no? O sea, porque a una mujer más gorda que tú le dirían, no, es que si tuvieras A el peso... Hilary Duff en los 2000 la hicieron sentir gorda. Nadie puede confiar en nadie. O sea... Sí, es tan absurdo, es tan absurdo. Y entonces es de verdad entender que esto no tiene ningún sentido. Y como dices, lo que tú dices, yo siempre lo digo, a ver, si una persona, y vamos a nombrar solo algunas de las 30 que tú podrías nombrar, pero empieza a dormir mejor, deja de fumar, se deja de desvelar, empieza a ir a terapia, quizás empieza a asistir a sus consultas médicas y a recibir un trato adecuado, que eso no depende de ella, de los profesionales de la salud, a tomar los medicamentos que requiera tomar, a hacer más ejercicio, a comer mejor no es menos, mejor a veces es más, a hidratarse más. ¿De verdad creemos que no va a mejorar su salud aunque no baje de peso? O sea, entonces no se trata de salud. Independientemente de eso, nadie le debe salud a nadie. Es que este asunto de que seamos policías de la salud. Y todos esos hábitos no te van a llevar a bajar de peso. Tampoco la salud, o sea, la delgadez no es una consecuencia de estos hábitos. Por claro más que no. muchas veces en la cabeza de las personas se ve así la salud. Por ¿no? supuesto, porque, a ver, seguramente todos los que nos están escuchando conocen a personas flacas que no se ejercitan, que se desvelan, que fuman, que comen cualquier cosa y siguen siendo flacas. ¿Por qué no podemos entender que... La mayoría de las personas delgadas que conozco son personas que en su vida han ido al nutriólogo, en su vida han conocido sus niveles incluso de sangre, Sí. de estudios, y las personas gordas se la viven Porque a las haciendo- personas gordas se les patologiza por el tamaño de su cuerpo y se les dice que su cuerpo es una bomba de tiempo que va a estallar en cualquier momento. Buenos días, señorita. Vengo a tramitar mi seguro. Buenas. Ay, no podemos venderte un seguro médico. Pero, ¿por qué sí? Pues porque las personas con cabezas pequeñas o con tu condición, cabecidad, se enferman más seguido. No, pero es que... Mira, cuando te quede este sombrero, regresas. ¿El que sigue? Ricardo Pérez. Me encanta la música y el básquetbol. 120 de cabeza. Ugh. Juan Álvarez, solo personas de cabezas grandes. Mariana Castro, lectora, humana, pensante, estudiante de neurología primer semestre. No subo cabezas pequeñas. Problemas en el amor, problemas de autoestima. Dile adiós a tu cabeza pequeña. Ahora puedes conseguir el tamaño cabezal de tus sueños. Usa el Head Shaper. Tan solo 5 minutos al día para que tu cabeza empiece a lucir tan grande como siempre lo soñaste. La verdad es que sí notas los cambios. Si todos los días usas tu Head Shaper, vas a ver la diferencia. Todo el mundo a mi alrededor lo nota. Head Shaper es un artefacto que cuenta con una tecnología revolucionaria. Con solo 5 minutos todas las mañanas de mi Head Shaper, terminé llegando a la cabeza de mis sueños. ¿Por qué dejarle al destino el tamaño de tu cabeza? Cuando hoy tú puedes aprovechar esta increíble promoción. Mi cabeza jamás había visto tan grande. Compra tu Head Shaper y notarás la diferencia. No lo piense más y llame ya para obtener su Head Shaper Kit. En esta ocasión y con precio de lanzamiento de tan solo $99.99. Esto en un plan de hasta 135 pagos. Te presentamos la manga cerebral, la nueva cirugía con la que expandimos tu cabeza. Después de anestesiarte, inflamamos tu cerebro con una serie de golpes precisos e inyecciones para que nunca más vuelvas a ser objeto de burla por tu cabeza pequeña. La ciencia al servicio de la belleza. Así de absurdo es exigirle a las personas con cuerpos gordos transformar lo que son para encajar y no ser discriminadas. Dime algo, Raquel. ¿Cómo podemos, las personas que somos claramente, que creo que sí es momento de empezar a tal vez enfrentar que tenemos que llamarnos así para, como paso uno en este problema, pero las personas que somos gordofóbicas, que estamos deconstruyéndonos de la gordofobia, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta de esto, tratar esto y qué son algunas de las cosas que podemos empezar a implementar en nuestra vida para empezar ahora sí que quitar estos sesgos? Totalmente. Y creo que lo primero es no avergonzarnos de tener gordofobia o de ser gordofóbicos. Esto es algo que, bueno, quienes crecimos en un mundo gordofóbico, todos lo absorbimos, ¿no? Entonces creo que lo primero pues, es nombrarlo, reconocerlo, ¿sí? Empezar a cuestionarnos, a retar nuestros sesgos, ¿sí? Ahora, si me dices estrategias como muy puntuales, dejemos de hablar de los cuerpos. De los cuerpos de los demás no se hablan. Dejemos de elogiar la delgadez. ¿En qué momento nos creímos esta absurda idea
de que hay que felicitar a alguien porque perdió peso. ¿Por qué lo estás felicitando? Y es hasta un automático. O sea, a mí y te digo, y hace casi 2 años que te conozco, que fue cuando empecé con este proceso, yo no me había dado cuenta de lo gordofóbica que era hasta ese momento, a pesar de que sabía que había pasado una vida a dieta, ¿no? Como por lo menos 15 años en distintos tipos de métodos y cosas desde los 13, 14 años que me tenían como en eso. Sin embargo, no me había dado cuenta de lo automático que era muchas veces, e incluso hasta ahora este tema como de, ay, te ves delgada, o tú que eres delgada, gracias. Oye, sí, porque das las gracias. Automática, sí. Agradecer que alguien te diga que te ves de una... Sí. No sé, es como, ay, tu brazo es muy largo, gracias. Gracias, o sea, sí, no tiene sentido. Ay, tu pelo es chino, gracias. Sin embargo, es algo que está tan dentro de nuestra cultura que es súper automático. Totalmente. Entonces, bueno, lo primero es cobrar conciencia de eso, cobrar conciencia de las conversaciones que tenemos alrededor de esto. Pues otra recomendación es empezar a consumir contenidos antigordofobia y empezar a escuchar, sobre todo, eso es lo más importante, creo, las voces de las personas gordas. Hablo de estos temas porque soy una nutrióloga que muchos años perpetué esta gordofobia. Yo la ejercí, yo fui cómplice, yo promoví la pérdida de peso, pero yo nunca he experimentado gordofobia en carne propia. Entonces hay que escuchar a las personas que la han vivido y hay que darles el altavoz a ellas y escucharlas, pero con atención, de verdad. Sí, es y también tener voces. muy claro este tema de que habíamos hablado del sesgo que pueden tener las personas del mundo de la medicina, ¿no? Yo justo hoy estábamos dando un curso en la mañana para profesionales de la salud y yo decía, yo creo que los profesionales de la salud hoy en día tienen por lo menos la responsabilidad, cuando escuchan este discurso, de informarse y leer la evidencia de esta otra narrativa, de este otro paradigma. Si van a querer seguir ejerciendo en el otro, pues bueno, están en su derecho. Yo creo que están haciendo daño, pero están en su derecho. Pero por lo menos tienen la responsabilidad de venir y leer. Me gustaría hablar contigo también para cerrar este tema sobre cosas que pueden hacer las personas gordas para empezar también este proceso, porque es evidente que es mucho más difícil siendo una persona que sufre de gordofobia salir y querer romper con esta como cultura de dietas y con estas prácticas que también muchas veces se derivan en cosas súper dañinas para las personas. Creo que quizás lo que es más liberador cuando las personas gordas llegan y escuchan este discurso, y te lo comento porque es lo que me han compartido, es porque por primera vez en su vida se dan cuenta que no fue su culpa, que no es su culpa, ¿no? Empezar a cobrar conciencia que no se merecían ese trato. Y es muy fuerte, sobre todo yo creo, y nuevamente yo desde mi privilegio delgado no lo he vivido, y creo que para mí la deconstrucción como mujer delgada ha sido mucho más fácil. Creo que para una persona gorda es muy difícil darse cuenta de cuántos años han estado persiguiendo algo que no va a llegar, ¿sí? Como te digo, renunciar a eso es muy difícil, y sobre todo pues hacer conciencia de las violencias que se han vivido y que no se nombraban como violencias y que se han permitido, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí toca mucha autocompasión, ¿sí? Toca mucho el entender pues que todos somos víctimas de esto, permitirnos vivir cada quien el proceso a su tiempo y a su ritmo. Y mira, hay personas que no están listas para esto y está bien. Aquí, de verdad, ante todo, la autonomía corporal. Tuve una paciente maravillosa la semana pasada que me descubrió hace poco, descubrió el enfoque, se consumió todos los materiales, libros, podcast, ha leído, ya está completamente acá, pero ella recién bajó de peso porque se puso el balón intragástrico, y hoy me dijo, entiendo todo, pero no estoy dispuesta a renunciar a la delgadez y prefiero vivir en este sacrificio con tal de mantenerla. Y la verdad es que le dije, pues, estás en todo tu derecho, ¿no? Lo único que a mí me gustaría decirte es que es probable que, aunque quieras mantener esa delgadez, ya hagas todo lo que estás haciendo y sigas restringiéndote. Pero es importante entenderlo. Puedes recuperar el peso. Y si lo llegas a recuperar, como ha pasado en otras ocasiones, nada más que sepas que no es tu culpa. Claro, y es un tema que es mucho más de cómo funciona la sociedad y toda la violencia que hay hacia las personas gordas que un tema... Es que así, por supuesto que esto no es un juicio a las personas que están
buscando la pérdida de peso, ni es un juicio a las personas que se someten a cirugías. Entendemos desde dónde, claro, la gordofobia es tan aplastante, es lo que me decía esta paciente, es tan aplastante. Escapé de tal forma de la gordofobia que no quiero volver ahí y lo entiendo, ¿me entiendes? Entonces es como entender de dónde vienen las cosas y por lo menos poder, si el día de mañana esta persona recupera el peso o cualquier persona que nos esté escuchando, por lo menos poderlo ver desde otro lugar y no culparse. Sí, y bueno, creo que finalmente empezar a tener una mirada mucho más empática con otras personas a nuestro alrededor, sí, empezar a denunciar la cultura de las dietas, empezar a dejar lo que dijimos, de hablar de cuerpos, de quejarnos de nuestros propios cuerpos. Y también creo que es importante mencionar y aclarar que esto obviamente es un proceso que se trabaja muy por fuera y muy aparte de procesos como trabajar TCAs, por ejemplo, o cuestiones como de psicológicas de imagen corporal, ¿no? O sea, lo que voy es que, bueno, van muy ligadas, evidentemente muchas personas, esto es bien importante, hay muchas personas gordas que viven con TCAs no diagnosticados, porque se asume que como tienen un cuerpo gordo, pues no tienen un trastorno, ¿no? Y hay personas con anorexia gordas, sí, y entonces en esos casos, estas personas no nada más no se les da tratamiento, sino se les aplaude la restricción y se les aplaude el trastorno, ¿no? Entonces es como, todo esto va ligado. Ahora, es bien importante algo que dijiste, la imagen corporal no es lo mismo experimentar gordofobia internalizada que tener una mala imagen corporal. La mala imagen corporal la podemos tener todas las personas en todos los tamaños de cuerpos. O sea, todos podemos sentirnos incómodos con nuestro cuerpo o que no nos guste nuestro cuerpo. Pero eso no es lo mismo que vivir la gordofobia en carne propia. La gordofobia sistémica solo la viven las personas gordas. Pues darnos cuenta que tiene que ver mucho con los mandatos estéticos, sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, cobrar conciencia y poco a poco ir trabajando y nuevamente no sentirnos traicioneras a la causa si seguimos de alguna manera enganchándonos en conductas restrictivas de pronto. O odiando a veces nuestros cuerpos. O odiando nuestros cuerpos, o sí, o sea, entender que es parte de un sistema que nos colonizó y que, bueno, estamos haciendo el trabajo para salir de ahí. ¿Puedes hablarnos sobre la alimentación intuitiva? Habemos algunas personas en este mundo, creo que muy pocas, tristemente, yo me considero afortunada por ser una de ellas, que nunca hemos hecho una dieta y que hemos sido comedoras intuitivas siempre. Yo siempre he sido una comedora intuitiva, es decir, ¿qué es comer intuitivamente? Pues esto que te digo, ¿no? Jamás he sentido culpa al comer, jamás he hecho una dieta, nunca me he restringido, como lo que quiero. Esto tiene que ver con que soy delgada, porque muy probablemente si me hubiera tocado una genética más grande, pues hubiera empezado el mundo de las dietas, ¿no? Entonces, la alimentación intuitiva es un modelo de alimentación desarrollado por dos nutricionistas estadounidenses en los 90s, que lo que pretenden es ayudar a las personas que han sido dietantes crónicas a salir de esa cultura de dietas, a salir de estas reglas alimentarias y a volver a ser comedoras intuitivas. Básicamente es reconectar con nuestro cuerpo, con nuestras señales de hambre, con nuestras señales de saciedad, con nuestras preferencias alimentarias, tomando en cuenta nuestro acceso a alimento, nuestros gustos, ¿sí? Para volver a disfrutar de comer, pero entendiendo que esto no es una dieta y que esto no nos va a llevar a tener el peso que esta sociedad nos marca como el adecuado. Pero sí es un paso para sanar tu relación con la comida. Claro, ¿no? para sanar tu relación con la comida y con el cuerpo. Tiene 10 principios y el principio 8 es respeta tu cuerpo. Y respeta tu cuerpo quiere decir entender que nuestro cuerpo nunca ha sido un problema a resolver. Y que tu cuerpo, cuando comes intuitivamente, el peso se estabiliza donde le toca. Cada cuerpo tiene un set point, así como tenemos una estatura más o menos predeterminada genéticamente, también tenemos un peso más o menos predeterminado genéticamente. Entiendo que es distinto con la estatura porque la estatura es algo que ya no cambia. Claro. El peso sí puede tener variaciones, pero la mayoría de la gente que no hacemos dieta o no hemos hecho dieta en nuestra vida, generalmente mantenemos un peso bastante estable. Y me parece muy bello esto como de intuición, ¿no? Como de la alimentación intuitiva, porque pues al final mucho de lo que se pierde con las dietas es eso, la intuición, ¿no? Como que claro. se oprimen todos los deseos de comer y se el placer, todas las alertas de hambre y se apagan todas esas cosas. Entonces esto de reconectar me parece como una muy bonita como solución y como reconexión. Es volver al cuerpo y es volver a escucharnos. Y sanar como esta misma, como siento que autotortura que le hemos como puesto a nuestros cuerpos por tantas como imposiciones sociales, tantos años. Totalmente. Y comer es un acto
tremendamente intuitivo, o sea, el ser humano... Delicioso y genial. Pero hoy en día pues nos han hecho creer que cada bocado que metemos a nuestra boca tiene que ser monitoreado, vigilado, demonizado, ¿sí? Que cada bocado tiene la facultad de enfermarnos o de curarnos, o sea, son un montón de creencias alrededor de la comida y entonces la alimentación intuitiva lo que busca es eso, sanar la relación con la comida y que volvamos a comer de forma intuitiva como cuando éramos niños. Fíjense en esta contradicción. Por un lado, desde niña todo el mundo te culpa si tienes un cuerpo gordo. Te dicen que es por culpa de tu descuido. Pero si un cirujano se lleva tu vida en una sala de cirugía, tal vez dirían que la culpa también es tuya por vanidosa. No tiene sentido que tengas la culpa de ser una persona gorda y al mismo tiempo tengas la culpa de morir por procedimientos estéticos mal realizados. ¿Sabes por qué no tiene sentido? Porque no es tu culpa. Tú, yo y todo el mundo vamos a ser más felices cuando comer deje de significar pecar. Comer no es ningún pecado, comer es un placer y es hora de volver a disfrutarlo. Increíble, ¿no? Ver la magnitud de las ganas que podemos llegar a tener por alcanzar ese peso ideal. Las ganas que podemos llegar a tener por adelgazar. Y esto mismo nos demuestra el tremendo rechazo que tenemos hacia la gordura. Porque desde pequeños estos mensajes están ahí, ¿cierto? Inculcándonos que la gordura es lo peor que nos puede pasar, porque siempre se asocia a características negativas, se asocia a flojera, a poca disciplina, y lo vamos creyendo desde muy pequeños y de la misma forma lo vamos internalizando. ¿Qué es la gordofobia? La gordofobia es el rechazo y discriminación normalizada hacia los cuerpos gordos. Y es lamentablemente hoy en día el único tipo de discriminación que sigue siendo socialmente aceptada. Bueno, la imagen que vemos acá muestra un poco, define lo que se intenta demostrar solo en base a prejuicios. ¿Ya? Acá vemos la imagen de una persona gorda y completamente triste. Nunca vemos imágenes de personas gordas riéndose, siendo felices, en familias, en el cine en personajes protagónicos, en publicidad de tiendas famosas de ropa. Siempre las vemos frustradas, solas, y esto hace que vayamos interiorizando esto, que la gordura es sinónimo de tristeza, de fracaso, de soledad, y hace también esto que lo vayamos creyendo. Existen dos tipos de gordofobia. Está la internalizada, que es el miedo a engordar, es el rechazo hacia la propia gordura, es algo que yo me voy generando en un mundo, en una sociedad que me repite constantemente desde que somos pequeños que ser gordo es tremendamente horrible. Y está la gordofobia sistémica, ya que es este sistema que favorece esta gordofobia y que hace que yo la vaya internalizando. Y lo vemos en muchos lugares, por ejemplo, en las fotos del antes y el después, de personas que generalmente promueven la pérdida de peso. Y esto es tremendamente violento y dañino porque estamos diciendo que la persona del antes es una mala versión, es la peor versión, ¿ya? Y se asocia a todas las características negativas, a fracaso y a todo lo negativo, a todas las características o a los adjetivos calificativos negativos. Y la foto del después se asocia a todo lo positivo, éxito, salud, etc. Entonces, seguimos fomentando esta visión dicotómica
de que delgadez es salud y éxito y gordura es sinónimo de fracaso y enfermedad. ¿Ya? Y es muy dañino porque estos mensajes le llegan a muchas personas con el cuerpo de el antes, incluso a niños. Están los memes gordofóbicos que circulan por los chats, que circulan por las redes, que se burlan de personas, que es lo mismo que enviar memes racistas, homofóbicos o sexistas, y se asume que son graciosos, y recordemos que burlarse de personas no es gracioso. Bueno, también están los espacios públicos reducidos, personas que no caben en los asientos, y más encima muchas veces asumimos que es culpa de esas personas, al igual que la ausencia de tallas de ropas, no hacen tallas grandes en todas las marcas, eso también es discriminación, al igual que cobrar más en los seguros, también es gordofobia sistémica, menores oportunidades laborales, a veces descartan inmediatamente a las personas por ser gordas de los trabajos, y el trato médico diferenciado, donde muchos doctores asumen que todas sus dolencias, que todas sus enfermedades son producto del peso. Hay estudios que demuestran que los médicos tratan de manera distinta a las personas gordas, les dedican menos tiempo que a las personas delgadas y les tienen menos paciencia. Acá les voy a compartir un estudio científico que demostró que la fobia médica sí existe. Este estudio se llama La fobia médica a la grasa no es algo que inventemos. El estigma del peso en el cuidado de la salud experimentado por las mujeres en un movimiento antifatfobia en Brasil y España. Y les voy a compartir 2 testimonios obtenidos de este estudio. Ustedes pueden encontrar muchos otros testimonios. El primero es de Marta de Brasil y dice así: la ginecóloga me pesó y cuando vio mi peso dijo: ¿no estás pensando en tomar algún medicamento? Si quieres puedo recetarte un supresor del apetito. Entonces dije: no, estoy bien, no tengo ningún problema con mi peso. Y ella respondió: lo siento, pero cualquier mujer en tu situación se odiaría a sí misma. Eso realmente dolió. Luego tomó mis exámenes y dijo: vaya, estás tan sana como una persona delgada. Y el segundo testimonio es de Lara, también de Brasil, y dice así: la primera vez que mostraron preocupación por mi peso, me llevaron al médico, y el médico me derribó en la consulta. Dijo: nunca encontrarás un novio. El tipo estaba diciendo cosas absurdas como: qué cosa tan horrible, qué descuido, por lo que perdí 30 kilos en 3 meses, y me dijo: vaya, eso es bueno, ¿verdad? La salud es lo primero, pero no estaba sana en absoluto, ni física ni psicológicamente. Siempre me quedó como que esa preocupación por la salud no era genuina. En este estudio quedó al descubierto la discriminación de los profesionales de la salud a través de la patologización de la grasa. Ya, estos médicos atribuían todas las patologías de las personas a el exceso de peso. Entonces le daban bastante énfasis a la responsabilidad individual, como si cada individuo fuera 100% responsable del tamaño de su cuerpo, y otras prácticas súper riesgosas y discriminatorias como negligencias disfrazadas de cuidado, recomendaban bajar de peso a toda costa, con medicamentos riesgosos, incluso con dietas súper restrictivas. También podemos ver campañas del terror que se encargan de seguir estigmatizando la gordura. ¿Y quiénes promueven estas imágenes? ¿Quiénes promueven estas campañas? Personas que venden pérdida de peso, personas que promueven la pérdida de peso. Y la imagen número 1, la imagen que vemos a la izquierda, es una imagen completamente absurda. Nos quieren decir que las personas gordas o que la persona gorda que está ahí solo come completos, toma cerveza, consume pasteles, como si no comiera nunca frutas ni verduras. Y la persona de la derecha solo se alimenta de vegetales, frutas, verduras, legumbres, y no tomara nunca cerveza, no comiera nunca un trozo de torta.
Y tenemos que tener en claro que no sabemos absolutamente nada de ninguna persona con solo verla. Esto es amarillismo, es terrorismo y es estigmatización. ¿Ya? Y la imagen de la derecha de estos dos corazones es completamente falsa, la podemos buscar en internet. De hecho, el corazón que tiene grasa es un corazón completamente sano, el cual está a punto de ser trasplantado. ¿Y por qué esta imagen vende? Porque la mayoría de las personas no tiene acceso a esa información, o sea, se la cree. Esto es simplemente manipulación. Y bueno, cuando los gobiernos deciden declararle la guerra a la obesidad, le están declarando la guerra a personas, a cuerpos, a seres humanos. Le están diciendo que queremos que dejen de existir. El estigma y la discriminación hacia los cuerpos grandes jamás ha reducido la obesidad. Avergonzar, humillar y discriminar a personas gordas no hará que pierdan peso. Al contrario, la evidencia demuestra que esto genera un trauma, el cual trae las mismas consecuencias que la discriminación. Sube el cortisol, aumenta el riesgo de infarto, de enfermedades cardiovasculares, características que se le atribuyen a la obesidad. Y no es la obesidad, es el trauma de la discriminación que viven estas personas desde que son pequeños. No existe evidencia a la fecha de que los esfuerzos por prevenir o revertir esta obesidad sean exitosos, ¿ya? Y existe una amplia evidencia, por el contrario, de que la prescripción para perder peso hace daño física y mentalmente. Bueno, y la cultura de dietas se fundamenta en estos supuestos. Primero, que todos los cuerpos pueden ser delgados, que es solamente cosa de fuerza de voluntad, que quien no lo es simplemente porque no se ha esforzado lo suficiente. Falso. La delgadez es sinónimo de salud, cuando eso no es cierto, ¿cierto? Hay cuerpos gordos metabólicamente sanos, con sus exámenes impecables, que pueden estar llevando perfectamente un estilo de vida saludable, realizar actividad física, asistir a los controles médicos. Y también hay personas delgadas que son metabólicamente enfermas, que tienen sus exámenes alterados, colesterol súper elevado o son diabéticos. Y también sabemos que la salud no es un estado estático, todos pasamos por periodos de salud y de enfermedad. ¿Ya? Y que el peso se define de una forma súper simple, por calorías ingeridas versus calorías gastadas, cuando sabemos que todos somos metabólicamente diferentes. Yo puedo calcularle a una mujer que necesita 2000 calorías, ¿ya? Pero le realizo una encuesta alimentaria en la consulta y me doy cuenta por los antecedentes que ella me entrega que ella se está alimentando en base a 3000 calorías. Pero sin embargo, su índice de masa corporal es de 23. O sea, ella se encuentra en un peso normal. ¿Cómo nos explicamos esto? Si debiera estar con sobrepeso u obesidad. ¿Ya? Y bueno, es posible determinar el peso ideal, ¿ya? A través de una fórmula. Y esto es muy ridículo. ¿Cómo va a existir un peso ideal? Si somos todos súper diferentes, hay mujeres que tenemos caderas más anchas, caderas más angostas, piernas más largas, piernas más cortas. Es tan ridículo como decir que existe una estatura ideal, una talla de zapatos ideal o un color de piel ideal. O sea, sabemos que existe la diversidad corporal. La diversidad corporal es parte de la naturaleza humana, ¿ya? Y esta cultura de dieta nos hace creer que debemos controlar y cuantificar todo lo que comemos y bebemos como si fuéramos simplemente robots. Y en este módulo no podemos dejar de lado la cuestión de género, porque sabemos que los estándares de belleza van dirigidos principalmente a nosotras las mujeres. Y les quiero dejar esta frase extraída del libro de Naomi Wolf llamado El mito de la belleza, el cual les recomiendo mucho, la cual dice así: una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres,
Una población tranquilamente loca es una población dócil. Y para seguir hablando de esto, los invito a ver este video que me pareció sumamente interesante. Sometimes people say to me, "You've been talking about this for 40 years. Have things gotten any better?" And actually, I have to say, really, they've gotten worse. Ads sell more than products. They sell values, they sell images, they sell concepts of love and sexuality, of success, and perhaps most important, of normalcy. To a great extent, they tell us who we are and who we should be. Well, what does advertising tell us about women? It tells us, as it always has, that what's most important is how we look. So the first thing the advertisers do is surround us with the image of ideal female beauty. Women learn from a very early age that we must spend enormous amounts of time, energy, and above all, money, striving to achieve this look and feeling ashamed and guilty when we fail. And failure is inevitable because the ideal is based on absolute flawlessness. She never has any lines or wrinkles. She certainly has no scars or blemishes. Indeed, she has no pores. And the most important aspect of this flawlessness is that it cannot be achieved. No one looks like this, including her. And this is the truth. No one looks like this. The supermodel Cindy Crawford once said, "I wish I looked like Cindy Crawford." She doesn't. She couldn't, because this is a look that's been created for years through airbrushing and cosmetics, but these days it's done through the magic of computer retouching. Keira Knightley is given a bigger bust. Jessica Alba is made smaller. Kelly Clarkson, well, this is interesting. It says slim down your way, but she in fact slimmed down the Photoshop way. You almost never see a photograph of a woman considered beautiful that hasn't been Photoshopped. We all grow up in a culture in which women's bodies are constantly turned into things, into objects. Here she's become the bottle of Michelob. In this ad, she becomes part of a video game. And this is everywhere, in all kinds of advertising. Women's bodies turned into things, into objects. Now, of course, this affects female self-esteem. It also does something even more insidious. It creates a climate in which there's widespread violence against women. I'm not at all saying that an ad like this directly causes violence. It's not that simple. But turning a human being into a thing is almost always the first step toward justifying violence against that person. We see this with racism. We see it with homophobia. We see it with terrorism. It's always the same process. The person is dehumanized, and violence then becomes inevitable. And that step is already and constantly taken with women. Women's bodies are dismembered in ads, hacked apart. Just one part of the body is focused upon, which of course is the most dehumanizing thing you could do to someone. Everywhere we look, women's bodies turned into things and often just parts of things. And girls are getting the message these days so young that they need to be impossibly beautiful, hot, sexy, extremely thin, and they also get the message that they're going to fail, that there's no way to really achieve it. Girls tend to feel fine about themselves when they're 8, 9, 10 years old, but they hit adolescence and they hit a wall. And certainly part of this wall is this terrible emphasis on physical perfection. So no wonder we have an epidemic of eating disorders in our country and increasingly throughout the world. I've been talking about this for a very long time, and I keep thinking that the models can't get any thinner, but they do. They get thinner and thinner and thinner. This is Anna Carolina Reston, who died a year ago of anorexia, weighing 88 pounds, and at the time she was still modeling. So the models literally cannot get any thinner. So Photoshop is brought to the rescue. There are exceptions, however. Kate Winslet has been outspoken about her refusal to allow Hollywood to dictate her weight. When British GQ magazine published this photograph of Winslet, which was digitally enhanced to make her look dramatically thinner, she issued a statement that the alterations were made without her consent. And she said, "I don't look like that, and more importantly, I don't desire to look like that. I can tell you that they've reduced the size of my legs by about a third." Bless her heart. So what can we do about all of this? Well, the first step is to become aware, to pay attention, and to recognize that this affects all of us. These are public health problems that I'm talking about.
The obsession with thinness is a public health problem. The tyranny of the ideal image of beauty, violence against women, these are all public health problems that affect us all. And public health problems can only be solved by changing the environment. Como pudimos ver en el video, que es un resumen del original, acá se nos hace ver cómo las mujeres hemos sido cosificadas en los medios de comunicación como objetos y hemos sido obligadas a lucir de cierta forma arbitrariamente establecida. Las dietas se promueven porque se asumen diferentes creencias, como por ejemplo que la obesidad es una enfermedad. Y la obesidad se declaró como enfermedad recién en el año 2013 por la Asociación Médica Americana. Esta se declaró como enfermedad en contra del comité científico, se declaró igual ya por la presión de las industrias farmacéuticas y de las compañías de seguros que pueden cobrar primas mucho más altas con esta enfermedad. El IMC como un indicador de salud. Bueno, el IMC se creó el año 1832, lo creó un matemático belga que buscaba el prototipo de hombre blanco belga ideal, o sea, ni siquiera tiene relación con la salud. Ya, y luego, en los años 90, el sobrepeso se bajó de 27 a 24,9, o sea, muchas personas se acostaron en un estado nutricional normal y se despertaron con un sobrepeso. Se asume que un porcentaje elevado de grasa es causa directa de enfermedad, que el ejercicio y la dieta son herramientas efectivas para perder peso a largo plazo. La salud está determinada mayoritariamente por conductas de hábitos y de salud y es principal responsabilidad de cada individuo, y que una persona gorda que pierde peso se comportará exactamente igual que una persona delgada. Bueno, todos estos argumentos son completamente arbitrarios, carentes de evidencia científica y súper debatibles, ¿ya? Hay errores metodológicos en estudios generalmente sobre la pérdida de peso. Muchas veces nos preguntamos ¿qué es la salud? ¿O qué es tener buena salud? ¿De qué depende nuestro estado de salud? Y para eso les voy a mostrar la rueda de los determinantes de la salud. En esta rueda podemos ver que solo un 36% depende de nuestro comportamiento individual. Un 7% del ambiente físico, un 11% del cuidado médico, un 22% de la genética. Nuestra salud depende en un 22% de nuestra genética y un 24% de circunstancias sociales. Tener un buen estado de salud o un mal estado de salud depende de la calidad del aire, el ingreso económico, el acceso a la salud, asistir a los controles médicos, ir a terapia psicológica, dejar tiempo para recrearse, entre otros. Y en un espacio muy pequeñito del comportamiento individual está la alimentación y la actividad física. Los estudios científicos que demuestran que es posible perder peso y mantenerlo a largo plazo ya tienen ciertos errores metodológicos, como por ejemplo, deserción. Ya no se toman en cuenta las personas que salieron del estudio para la evaluación final y que salieron probablemente porque dejaron de perder peso. Los periodos de seguimiento son súper cortos, en general no son mayores a los 2 años. ¿Por qué sucede esto? Porque se sabe que una pérdida de peso es sostenible solamente máximo por 5 años. En el caso de los operados bariátricos o con bypass gástrico, a los 5 años o antes de los 5 años comienzan nuevamente a subir de peso en un 80%. Generalmente se hacen con autorreportes, o sea, cada individuo reporta cuánto ha sido su pérdida de peso, cuáles han sido sus hábitos para llegar a esa pérdida de peso.
¿ya? Y es importante entender que en ciencia, asociación no es causalidad, ¿ya? O sea, que una persona con un cuerpo grande tenga una asociación con la diabetes no significa que su peso corporal le haya generado esta diabetes. Como lo vimos en las diapositivas anteriores, esto está asociado generalmente al trauma desde la infancia. ¿Ya? Y en estos estudios no se miden variables como estigma, discriminación por peso, ciclos de ganancia y de subida de peso, ¿ya? Ni tampoco la presión social que existe por bajar de peso, ¿ya? Por tener un cuerpo o mantener un cuerpo súper delgado. Y el abordaje no dieta tiene varias premisas básicas. La primera es no hacer más daño, porque ya hemos hecho demasiado daño, ¿cierto? Y me incluyo porque también en algún momento fui una nutricionista que promovía la pérdida de peso, pero me di cuenta a lo largo del tiempo que finalmente terminaba haciendo más daño que mejorando la salud. ¿Ya? El peso no es una conducta porque no se puede modificar, no la podemos modificar al gusto de cada uno. ¿Ya? Y el peso no es un indicador de la salud. Puede haber salud y puede haber enfermedad en cualquier tamaño de cuerpo. Eso lo hemos visto todos los profesionales de la salud. Hemos visto personas delgadas, sumamente enfermas, física y psicológicamente, y personas gordas, ya, que están realmente sanas. Y la salud no es un imperativo moral. Una persona que decide o que simplemente le tocó no poder llevar un camino de vida saludable merece exactamente el mismo respeto y el mismo trato digno que una persona que decida cuidar su salud. Está el set point, que es un rango de peso que el cuerpo tiende a mantener de forma natural y que se rige por mecanismos internos, por hormonas, por ejemplo, como la insulina y la leptina. Existe la diversidad corporal, es parte de la naturaleza humana, ¿cierto? Y de la naturaleza en general, lo vemos también en los animales. Y en cuanto a los humanos, existen infinitas formas y tamaños de cuerpos. Existen mujeres con caderas anchas y piernas cortas, con caderas anchas y piernas largas, con caderas angostas y piernas cortas, etc. Las necesidades de cada organismo son diferentes y son imposibles de calcular en base a una fórmula, porque todos los organismos y todos los metabolismos son diferentes. Los cuerpos tienen también un sistema natural de autorregulación. La delgadez no es sinónimo de salud. Ya lo vemos con esta enfermedad tan complicada que es la anorexia. Y la salud es multifactorial, ¿cierto? Tenemos salud metabólica, pero también tenemos salud social y salud emocional. Y para cerrar este módulo, simplemente no hay una forma correcta de tener un cuerpo.